El sol primaveral apenas lograba atravesar las nubes que cubrían Esquel. El aire era húmedo, espeso, y olía a pasto recién cortado mezclado con humo de leña. Pese a la aparente normalidad, el pueblo entero se movía con una quietud antinatural, como si el miedo hubiera tomado forma en las calles y se ocultara detrás de cada ventana cerrada. El comisario Miguel Quiroga había pasado la noche revisando informes. Llevaba días sin dormir más de 2 horas seguidas. Sobre su escritorio había fotos de los 2 cuerpos anteriores, el de la joven excursionista y el del fotógrafo, ambos cubiertos con flores. La luz del amanecer entraba a través de las persianas torcidas, iluminando las fotos como si fueran viejos retratos familiares. En una esquina del papel, se notaban rastros de polen amarillento que se habían adherido cuando los peritos levantaron las pruebas. Parecía polvo dorado, pero tenía algo inquietante, como si estuviera vivo. El teléfono sonó. Era el intendente Ramírez. «Comisario, necesito resultados», dijo, sin saludar siquiera. «La gente tiene miedo. Los medios preguntan. El turismo va a caer. Señor, estamos siguiendo varias líneas. Pero no hay pruebas sólidas. No me interesa, Quiroga. Necesito un nombre». La voz del intendente se endureció. «Un rostro. Alguien que los medios puedan mostrar. La provincia no puede darse el lujo de un asesino suelto». La llamada terminó sin despedida. Quiroga permaneció unos segundos mirando el auricular, mientras la estática del teléfono se mezclaba con el zumbido distante de un insecto que chocaba contra la lámpara. Sabía que esa llamada no era la primera ni sería la última. Desde Rawson, incluso desde Buenos Aires, llegaban mensajes y órdenes veladas. El caso estaba tomando una dimensión incómoda. Demasiado ruido para un pueblo tan chico. A las 10 de la mañana, una camioneta policial levantó polvo en una calle lateral del barrio periférico Villa Esperanza. Allí vivía Darío Cárdenas, un hombre de poco más de 30 años, peón forestal, solitario, con antecedentes por peleas y amenazas a un supervisor. La orden era clara: traerlo para interrogar. Cuando lo encontraron, estaba en el fondo de su casa, reparando una cerca. «¿Qué pasa, jefe?», preguntó, con la voz áspera por el frío. «Tenemos que hacerte unas preguntas», respondió uno de los agentes. No hubo resistencia, pero tampoco entendimiento. El hombre no parecía saber de qué lo acusaban. Dentro de la vivienda, los policías hallaron un tarro con flores secas, un cuchillo oxidado y una bolsa con ropa manchada de barro. Eso bastó. En menos de una hora, Cárdenas fue esposado y subido a la camioneta. Los vecinos miraban desde las veredas. Algunos sonrieron. Otros cruzaron los dedos. Uno murmuró: «Viste que siempre fue raro ese tipo». Esa misma tarde, las noticias locales lo mostraron en pantalla. «Capturado el presunto asesino serial de Esquel», decía el titular. El intendente prometía que la paz volvería al pueblo. El alivio fue inmediato. Los niños volvieron a la escuela. Los bares abrieron hasta tarde. Las conversaciones volvieron a girar en torno al clima, no al miedo. Pero Quiroga no podía dormir. Miraba el expediente en silencio, leyendo entre líneas. No había pruebas concretas, ninguna huella, ningún rastro genético, nada que vinculara a Cárdenas con los cuerpos. Solo coincidencias vagas, testigos poco confiables y una fotografía tomada por un turista,
donde una silueta oscura se confundía con el follaje. Demasiado débil para cerrar un caso, demasiado conveniente para dejarlo abierto. Esa noche, la lluvia volvió a caer sobre Esquel. El comisario caminó hasta la costanera, envuelto en su abrigo, con el cigarrillo apagado entre los dedos. El viento traía un aroma dulzón, floral, que lo hizo detenerse. Al mirar hacia el bosque, vio cómo el aire se movía en ondas, como si el polen formara una niebla dorada que flotaba entre los árboles. Por un instante, creyó ver una silueta en el borde del sendero, pero al parpadear, solo quedaba el movimiento de las ramas. Suspiró. Pensó en su esposa, que había muerto años atrás de una alergia severa. Pensó en cuán irónico era que, en medio de tanto crimen, lo que más le irritaba la garganta fuera el polen de la primavera. Encendió el cigarrillo. El humo se mezcló con el perfume de las flores y, por un momento, todo el bosque pareció respirar con él. Entonces comprendió algo que no se atrevió a decirle a nadie: el silencio también puede ser una orden. El salón municipal estaba lleno. Cámaras, micrófonos, banderas, flashes. El intendente Ramírez vestía su mejor traje y hablaba con la voz impostada de quien sabe que no tiene la razón, pero sí el control del micrófono. Queridos vecinos, comenzó, sosteniendo una sonrisa congelada, la justicia ha prevalecido. Gracias al accionar de nuestra policía y al compromiso de esta gestión, el responsable de los crímenes ha sido capturado. Es momento de mirar hacia adelante, de dejar el miedo atrás. Los aplausos sonaron forzados. Algunos funcionarios sonrieron para las cámaras, otros miraban hacia el suelo. Detrás de ellos, una pantalla mostraba el rostro de Darío Cárdenas, pixelado y sin expresión. Era la imagen perfecta, un culpable visible para un mal invisible. Entre los presentes, Laura Mieres observaba desde la última fila. Su grabadora encendida reposaba sobre su regazo. La periodista había pasado los últimos días investigando, y lo que había encontrado no encajaba con la versión oficial. Las pruebas forenses eran inconsistentes. Las fechas no coincidían. Las marcas en los cuerpos tenían un patrón que nadie se había tomado el trabajo de estudiar. Y lo más extraño, el polen hallado en las víctimas no pertenecía a ninguna flor registrada en la zona. Cuando la conferencia terminó, Laura salió al aire libre. El viento soplaba desde el bosque, trayendo un olor húmedo, dulzón, casi enfermizo. En la plaza central, las flores silvestres habían comenzado a brotar de nuevo, aunque los jardineros las habían cortado hacía pocos días. Algunas crecían torcidas, con pétalos más gruesos, otras parecían marchitarse sin razón. La primavera seguía su curso, pero algo en ella se sentía equivocado. Horas después, en la redacción del diario local, Laura revisaba grabaciones antiguas cuando recibió una llamada desde un número desconocido. ¿Quién habla?, preguntó. No digas mi nombre, susurró una voz temblorosa del otro lado. Pero te voy a decir algo, ese hombre que arrestaron no es el asesino. ¿Cómo lo sabe? Porque el verdadero todavía anda por el bosque. Lo vi. La respiración del hombre se aceleró. No tiene cara, y cuando pasa, el aire se llena de flores. La llamada se cortó de golpe. Laura se quedó inmóvil, mirando la grabadora como si fuera un objeto maldito. Pensó en borrar el mensaje, pero en cambio lo guardó en una carpeta sin nombre. Mientras tanto, en la comisaría, el comisario Quiroga observaba cómo su equipo archivaba las pruebas.
Los oficiales conversaban entre ellos con alivio, el caso estaba cerrado, el trabajo terminado. Pero el comisario no compartía esa sensación. Tomó un sobre de evidencia que contenía un pequeño brote seco, recogido cerca del primer cuerpo. Lo observó con detenimiento, la raíz parecía retorcida, casi con forma de mano. Cuando lo giró hacia la luz, notó algo más, el brote exhalaba un aroma tenue, similar al de las flores del parque. Lo dejó sobre la mesa, incómodo. Al volver a mirarlo, juraría que el tallo se había movido un poco. Señor, dijo un suboficial, interrumpiendo sus pensamientos, tenemos un informe de unos chicos que encontraron algo cerca del sendero de Trevelin. ¿Qué encontraron? Flores. En espiral. No había cuerpo, pero el patrón se parece al de los otros casos. Quiroga sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía reportarlo, pero también sabía lo que pasaría si lo hacía. El intendente lo haría callar. Otra vez. Miró por la ventana, el atardecer bañaba a Esquel con un resplandor dorado que hacía brillar los tejados, pero en el horizonte, el bosque parecía respirar. Esa noche, Laura fue hasta el sendero del hallazgo. El camino estaba casi oscuro, y el suelo, húmedo. Con su linterna, iluminó las flores dispuestas en espiral, pequeñas, blancas, con un leve tono violeta en los bordes. Al acercarse, un leve temblor recorrió el suelo. No era viento. Era algo más profundo, como si la tierra misma respondiera a su presencia. Anotó en su libreta. El pueblo cree que todo terminó. Pero la primavera no ha hecho más que comenzar. El aire estaba tan cargado de perfume que la periodista sintió un leve mareo. En el silencio del bosque, creyó oír un zumbido suave, como si las flores respiraran al unísono. De pronto, el foco de la linterna parpadeó. Cuando volvió la luz, el espiral ya no estaba. Solo quedaba tierra removida, y una flor solitaria, brotando en el centro. La madrugada del 23 de noviembre amaneció con un silencio antinatural. Ni los pájaros cantaban. Ni los perros ladraban. El aire tenía un peso distinto, como si el bosque respirara despacio, esperando. A las 6:14 de la mañana, un leñador que iba hacia el camino viejo de la Hoya vio algo colgando de un árbol. Pensó que era un espantapájaros. Pero cuando se acercó, la forma se movió con el viento. El hombre gritó, dejó caer el hacha y corrió hacia el pueblo. Lo que encontraron después haría que el caso de las flores muertas nunca volviera a ser tratado igual. El cuerpo estaba suspendido a más de 2 metros del suelo, atado con raíces secas, pero firmes como cuerdas. La víctima, Carlos Rivas, un empresario forestal conocido por talar sin permisos, colgaba con los ojos abiertos y la boca llena de espinas. Su piel había sido cubierta con pétalos pegados al cuerpo, formando una especie de armadura floral que se adhería a la carne. De su pecho, brotaba una flor abierta, palpitante, aún fresca, como si acabara de nacer. El viento movía los pétalos y las espinas tintineaban como campanas pequeñas. Nadie habló durante varios minutos. Solo el comisario Quiroga murmuró algo que nadie quiso repetir, esto no lo hizo un hombre. A media mañana, la noticia ya se había filtrado. Los medios locales rodeaban el bosque, los periodistas hablaban de un asesino imitador. El intendente Ramírez intentó retomar el control con una conferencia improvisada, pero las cámaras mostraban su sudor, su respiración agitada. Los vecinos gritaban desde atrás de las vallas, nos mintieron.
El monstruo sigue suelto. Las flores siguen creciendo. Y sí, en las calles, los jardines, incluso entre las grietas del asfalto, pequeñas flores blancas habían comenzado a brotar esa misma mañana, empujando desde abajo como si la tierra germinara dolor. Mientras tanto, en la redacción del diario, Laura Mieres revisaba las fotos del crimen. Las amplió una por una, hasta que notó algo. Los pétalos en el cuerpo del empresario formaban una figura repetida, casi imperceptible, una espiral similar a la del sendero de Trevelin. Y en el centro, una sombra más oscura, con forma humana. Buscó el archivo de audio de la llamada anónima. Lo escuchó otra vez. No tiene cara, y cuando pasa, el aire se llena de flores. Laura sintió un escalofrío. Abrió la ventana para respirar, pero el olor del bosque había invadido toda la ciudad. Era un aroma dulzón, intoxicante, casi hermoso, pero que anunciaba algo que no debía florecer. En la comisaría, el caos era total. El fiscal exigía explicaciones, los agentes se cruzaban reproches, y en una esquina, el detenido, Darío Cárdenas, pedía que lo dejaran hablar. Yo no hice nada, señor, dijo entre sollozos. Yo no maté a nadie. Entonces, ¿quién lo hizo?, preguntó el comisario. No lo sé. Pero sé lo que vi. ¿Qué viste? Una sombra. Pero no caminaba, se deslizaba. Y donde pasaba, las flores abrían los ojos. Quiroga lo miró fijamente. ¿Los ojos? Sí, susurró el hombre, temblando. Como si miraran a través de uno. Como si fueran parte de algo grande, viejo. ¿Dónde la viste? En el bosque, cerca del arroyo. Pero no vuelva ahí, señor, ya no es nuestro. Esa noche, Laura y Quiroga coincidieron frente al bosque. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que la única forma de entender lo que estaba pasando era ir al lugar donde todo había comenzado. El aire olía a tierra mojada. La luna llena se filtraba entre las ramas, proyectando sombras que parecían moverse. Caminaron sin hablar hasta el claro donde hallaron a Rivas. El árbol seguía allí, pero el cuerpo había sido retirado. En su lugar, el suelo estaba cubierto por flores nuevas, brotando exactamente donde la sangre había caído. Laura se arrodilló y rozó una con los dedos, el pétalo estaba tibio, como si tuviera pulso. Quiroga levantó la linterna y notó huellas frescas que se internaban hacia lo más profundo del bosque. Huellas humanas, y otras que no lo eran. Dios mío, susurró. Esto no ha terminado. En ese instante, un sonido los detuvo. Un crujido de ramas. Luego, un murmullo, como si muchas voces hablaran a la vez, pero desde debajo del suelo. Laura levantó la vista y vio algo moverse entre los árboles, una figura alta, envuelta en sombras, con una silueta que parecía cambiar, distorsionarse. El rostro no tenía rasgos. Solo una superficie lisa, de un color pálido, vegetal. Y del cuello, colgaban pétalos. El viento trajo el perfume inconfundible de las flores, más intenso, más dulce. Las hojas temblaron, y el bosque entero pareció inclinarse hacia ellos. Laura retrocedió, pero el comisario no se movió. Miraba fijo al ser, paralizado. Y en ese momento, comprendió, no estaban frente a un asesino. Estaban frente a algo que crecía. Al amanecer, los dos regresaron al pueblo en silencio. El intendente Ramírez había desaparecido esa noche.
Solo hallaron su auto estacionado frente al bosque, cubierto de hojas frescas y flores recién abiertas. El motor aún estaba tibio. En el parabrisas, una palabra escrita con tierra. Germina. El viento soplaba frío sobre Esquel al amanecer del 24 de noviembre. El perfume floral que había invadido las calles días antes se disipaba poco a poco, pero algo de él seguía impregnado en la ropa, en las ventanas, en el aire. La ciudad parecía un organismo enfermo que respiraba con esfuerzo. En la radio local, la voz de un periodista resumía los hechos con un tono forzadamente neutro. Tras el trágico hallazgo del empresario Carlos Rivas, las autoridades han decidido trasladar la causa a la justicia federal. El detenido, Darío Cárdenas, fue liberado por falta de pruebas. Se espera la llegada de un nuevo investigador desde Comodoro Rivadavia. Las palabras flotaban en el ambiente, pero nadie en el bar de la terminal las escuchaba con atención. Todos miraban por la ventana, hacia el bosque. Laura Mieres escribía frenéticamente en su cuaderno. Las imágenes del cuerpo, las flores, el olor, las huellas imposibles. Intentaba encontrar un patrón, una lógica. Pero lo único que tenía era una sucesión de coincidencias que parecían vivas. En el margen de la hoja escribió una frase que no podía sacarse de la cabeza. Las flores crecen donde cae la mentira. No sabía de dónde había salido esa idea. Quizás de los sueños que la perseguían desde la primera víctima. O quizás, de algo que el bosque le había susurrado aquella noche. Cerró el cuaderno y miró hacia el andén. Un tren llegaba desde el este, envuelto en neblina. Del vagón bajó un hombre alto, de mirada cansada, abrigo oscuro y un portafolio desgastado. La placa en su solapa decía, Agente Gabriel Andrade, Policía Federal Argentina. ¿Periodista?, preguntó él, al verla esperándolo. Sí. Laura Mieres, el esquelino. Bien. No hable con nadie más por ahora, dijo Andrade, con voz grave. Quiero leer todo su material. Ella asintió, con cierto alivio. Por primera vez, alguien parecía escucharla sin ridiculizarla. Caminaron juntos por la calle vacía, entre carteles de cierre preventivo y flores marchitas en las veredas. ¿Qué sabe del caso?, preguntó él. Todo lo que no quieren que se sepa, respondió Laura. Andrade sonrió apenas, sin humor. Entonces usted y yo vamos a llevarnos bien. Esa noche, mientras revisaban fotos y declaraciones, un mensaje anónimo llegó al celular de Laura. Sin remitente. Solo una imagen, el árbol donde había sido hallado el empresario. Pero en la foto, el tronco estaba cubierto de brotes nuevos, y una figura oscura se adivinaba entre las sombras. Andrade amplió la imagen y frunció el ceño. ¿Cuándo tomó esto? Nunca lo vi antes. Entonces alguien quiere que lo veamos ahora. El agente se levantó y miró por la ventana. El bosque se extendía en la distancia, cubierto por una niebla luminosa. Y entre la bruma, por un instante, creyó ver algo moverse, algo que respiraba con el ritmo de la tierra misma. El aire volvió a oler a flores. El mismo perfume. El que nadie en Esquel olvidaría jamás. Andrade cerró el portafolio y dijo, casi para sí mismo, esto no es un caso, es un ciclo. A varios kilómetros de allí, en un claro oculto, una flor solitaria se abría sobre la tierra húmeda. Dentro de su tallo, algo se movía lentamente, como si germinara. Un murmullo, apenas audible,
viajó entre los árboles. No pueden detener lo que florece. La primavera seguía viva. Y el bosque había empezado a despertar.